A ver, yo quiero hacer una lectura, pero ¿para qué quiero hacer la lectura del ángulo vertical? O sea, si bien es cierto que determina ángulos verticales, pero esto me tiene que servir para algo, ¿no? Es como ustedes, y yo, la brújula, ¿para qué le sirvió? Para determinar ángulos horizontales. Pero ¿para qué determino yo ángulos horizontales? Para definir la geometría de mi polígono, ¿no es cierto? Entonces yo midiendo los ángulos internos o externos del polígono, más los lados del polígono, quedó definida su geometría. Eso es lo que yo buscaba, ¿no? Ya, ¿para qué mido ángulos verticales? ¿Ah? Alturas. Ya, para hacer estudio de alturas, ¿no es cierto? Alturas. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver, pues, cómo haría. Yo lo que les digo, siempre me paro por acá, veo siempre este poste. ¿Ven ustedes el poste? Ya, yo quiero determinar la altura del poste. ¿Ya? Lo podría hacer con este equipo. Claro, La distancia y por ahí hay una componente que no me la va a dar el equipo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya, yo voy a tener que medir un ángulo vertical, ¿no es cierto? Ya, el ángulo vertical que voy a medir, ¿qué les parece? Solo lo del poste, lo que es concreto, ¿no? Porque arriba le hemos amarrado un tubito de plástico, creo. Todo el poste de concreto. Entonces yo veo a la parte superior del poste. ¿Está bien? Y defino un ángulo vertical con respecto a mi visual. Entonces que hay una línea horizontal que pasa por mi visual y luego una línea inclinada que va hasta la cúspide del poste. Ese ángulo sería el ángulo vertical. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué más hago? Con la wincha mido la distancia que hay desde aquí hasta el poste. Listo. Listo. Entonces ahora, ¿cómo determino la altura desde mi visual hasta la cúspide del poste? La distancia multiplicada por la tangente del ángulo, que en este caso es un ángulo de elevación, que acabo de determinar, ¿no? Listo. Ahí tendría la altura del poste. No, falta todavía, ¿no? Falta. Entonces, Falta la altura de la visual. falta la altura de la visual. Ya, pero si yo mido la altura de la visual, o sea, si yo mido con la wincha, o sea, el compañero creo que dice colocar la wincha aquí a la altura de mis ojos. ¿No? ¿Así no? Es la misma distancia. ¿Cómo? Y de ahí medir hasta el suelo. Ah, puede ser. ¿Está bien? ¿O no? ¿O cómo quieren? ¿O cómo sería? No sé, pero yo les pregunto para que les cueste trabajo encontrarlo y así se les queda. ¿Cómo harían? ¿Así? ¿Midiendo mi altura de mi altura de mí hasta mis ojos? ¿O mirando abajo? Ah, ya. Su compañero propone lo siguiente, que ahora yo voy a mirar al pie del poste, o sea, la parte de abajo del poste. Y como yo determino entonces un ángulo ya de depresión, ¿no? Ajá, De depresión. la tangente igual. Y eso lo multiplico, la tangente de ese ángulo de depresión lo multiplico por la distancia y obtengo también otra altura, ¿no? Que sumada con la altura anterior me da la altura del poste. Ese es ¿no? Pero no sé qué pasa desde aquí, hay un arbolito, hay un arbustito que no debe saber el pie del poste. Entonces su compañero propone primero cortar, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Eso sí es posible, ¿no? Su compañero va y le arranca las ramas, como no tiene machetes, se las arranca, no sé cómo hace. Pero al final deja libre eso, ¿no? Termina todo cochino, pero al final ya solucionó el problema, ¿no? Entonces, pero esa es la única posibilidad, de repente habría otra opción. Determinando la altura del poste. Sin necesidad después de hacer todo ese trabajo, ¿no? Que no tenemos las herramientas. Si lo tuviésemos, un machetito, ¿no? Mucha bestial. Le prestábamos la podadora. ¿Han visto que pasan por acá podando los jardines ese que tienen? Lo pasamos por ahí y la dejamos bien bacán. Pero no tenemos ninguno de esos instrumentos. ¿Cómo podría ser? De repente, otro, porque ese es válido lo que ha dicho su compañero, ¿no? Pero hay que hacer cierto trabajito antes, ¿no? Lo otro, ¿cómo sería? ¿Qué les parece si hago lo siguiente? Miren, acá ya tenía yo medido el ángulo vertical hacia arriba, ¿no es cierto? Pero ahora yo pongo 0 de ángulo vertical. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? El 0
de la mano lo hago coincidir con el 0 del transportador. ¿Está bien? Ya. El 0 de la mano coincidiendo con el 0 del transportador. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vea, por aquí, voy a ver bajo una línea horizontal. Entonces, como veo bajo una línea horizontal, veo el poste, a uno de mis compañeros le digo, mira, yo estoy viendo unos hilos, no le digo que es el hilo central, sirve para trabajar. Le digo a uno de mis compañeros, oye, tú no sabes, vas a ir con una tiza o un plumón y vas a marcar en el poste. ¿Ya? Entonces yo miro por acá así y de repente veo que el hilo corta el poste. Entonces le digo a mi compañero, ya, ahora sí con el plumón, pon el plumón en el poste, ya, un poco más arriba, ya, ahí está bien, haz una marca. Entonces, ¿qué marcó? Marcó la altura de mi visual del poste. ¿Qué más hago? Mido. Me voy con la wincha, mido desde la marca que ha colocado el piso y yo tengo la altura del poste. ¿Ya? Y así, miren, en un momento, pensándolo un poco, hemos encontrado 3 formas diferentes de determinar la altura del poste. Pero de repente, si nos ponemos a pensar un poco más, encontramos 4, 5, 6, 7, ¿no? Ahí es cuestión de construcciones geométricas con este equipo, para determinar alturas. ¿Ya? Son simplemente geometría. ¿Ya? Así es. Algo que me olvidaba de comentarles es, pero yo veo por el visor y que debo ver para poder medir una altura. Por ejemplo, yo quiero determinar la cúspide, el ángulo vertical con respecto a la cúspide del poste. Pero ¿qué hago? Entonces, lo primero que hago es poner en foco los hilos. Ahí están los focos, los hilos, porque sin los hilos no puedo hacer nada. Listo. Ahora sí, con esto pongo en foco los hilos. Recuerden que es el hilo central el que se usa, ¿no? El hilo central. Y ahora, con este otro botoncito, yo lo comienzo a mover. Hasta que pongo nítida la imagen. Ya tengo nítida la imagen. Listo. Ya tengo focos, el foco de los hilos, bien. Veo clarito los hilos. Tengo nítida también la imagen. Listo. Ahora, ¿qué hago? El hilo central lo hago coincidir con el centro, que digo, con la cúspide del poste. El hilo central coincide ahora con la cúspide del poste. ¿Qué más hago? Ahora lo que hago es mover este bracito. El bracito lo comienzo a mover. ¿Hasta lograr qué? Hasta lograr que vea yo el nivel de aire en el espejo. Justo que sea cortado por el hilo central. Ustedes van a ver una burbujaza porque como tiene aumento, van a ver que los 3 hilos sobrepasa la burbuja los 3 hilos, ¿no? Pero ustedes traten de que el hilo central bifurque a la burbuja en partes iguales, el hilo central. Entonces así, cuando han logrado eso, han logrado poner la burbuja, está siendo cortada por el hilo central. Ahora sí, ustedes tienen acá marcado el ángulo vertical. ¿Ya? Ahí tienen ya ustedes el ángulo vertical. Entonces ahora vamos a leer el ángulo. Como yo les dije, el ángulo está de 0 a 90 para acá y de 0 a 90 para acá. Ustedes ven que cuando ha sido ángulo de elevación, estoy midiendo de 0 a 90 para acá. ¿Ya? Entonces yo miro hasta el 0 de la mano. ¿Ya? Entonces veo, a ver, disculpen, porque soy medio cegatón. Ahí voy a ver y estoy en 13. La marca de 13. Después de la marca de 13 está el 0. Entonces ustedes pueden ver. 3 rayitas. Después de la tercera rayita está la rayita del 0. 13 y un poquito más allá. Para ver, ¿Cómo? para ver. ¿Ya? Listo. Entonces ahora, y como dice su compañero, un poquito más allá está el 0, ¿no? Entonces ustedes podrían decir lo siguiente. Son 13.3, 13.4 más o menos, ¿no?
13.3, diciéndole en decimal, viendo directamente, apreciando ese pedacito, ¿no? O ustedes pueden hacerlo con más precisión, midiéndolo en minutos. ¿Cómo lo miden en minutos? En la mano, por algo tiene esa división de 0 a 60. ¿Ya? Ahí ya ustedes pueden medirlo hasta los 10 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busco? Yo lo que voy a buscar es que una división, y como estoy midiendo de elevación, estoy midiendo de aquí para acá. Entonces voy a buscar una de las divisiones de 0 a 60 en la mano para acá, así, para acá. ¿Cuál de ellas coincide con cualquiera del limbo? ¿Cuál de ellas? Entonces busco, vamos a ver si... Sí, como el vernier. Sí, como el vernier. Es un vernier, pues. Como te enseñó Waldo. Es de lectura de vernier. Es un vernier. Ya, la que más coincide, porque no, hay una que coincide menos, otra que coincide. La que más coincide es la segunda. Ah, entonces 20 grados. La segunda división. 20 metros de golpe. Entonces vean que la que más coincide de 0 a 60 es la segunda división. Entonces como cada división está cada 10 minutos, serían 20 minutos. 20 Entonces, minutos. ¿cuánto sería la medida del ángulo? 13 grados, minutos. 20 minutos. ¿Cuánto sería la medida? 13 grados, 20 minutos. Ustedes vean que la segunda división es la que más coincide, las otras no están más desfasadas. ¿Ya? Pues serían 13 grados, 20 minutos. Así se mide con este equipo. ¿Ya? Claro, cuando tú estás midiendo ángulos de elevación, estás usando de 0 a 90 para acá, ¿no es cierto? En el transportador. Entonces en el vernier, tú usas el vernier de 0 a 60 para acá. Sí, es para elevación. Si tú estás midiendo de presión, entonces tú estás midiendo de 0 a 90 para acá. ¿Y qué usas en el vernier? De 0 a 60 para acá. ¿Ya? Así es. ¿Okay? Esto se necesita práctica. Que yo leo, no entienden nada. Ustedes comienzan a mirar todos los árboles, los postes, los jalones, lo que sea, y así se aprende. Leyendo, ¿ya? Y cuando no entienden algo, ingeniero, ¿cuánto es la lectura acá? Así. ¿Ya? Entonces, los pasos que yo les he indicado tienen que seguir para poder hacer la lectura. ¿Ya? A ver, ¿de quién es este equipo? Acá. Entonces, a practicar un momento, ¿ya? Llegada 5. Muy bien, muy bien. Primero tienes que tener la visión de lo que quieres. Acá, Saluda.